Vamos a seguir con el estudio acerca de las creencias erróneas. Y si alguien trae alguna duda de los primeros 3 puntos que vimos, una duda, se los aprendieron. Los primeros 3 puntos. ¿De qué habíamos hablado los primeros 3 puntos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Eran 3 creencias. ¿Verdad? ¿Quién se acuerda? El ateísmo. ¿Verdad? El ateísmo, el ateo, ¿verdad? El que dice, no, yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Verdad? El ateísmo, ¿verdad? Aquella persona que no cree que existe un Dios. ¿Verdad? Ahí veíamos 2 cosas importantes, nada más para repasar. ¿Cuáles eran las 2 cosas importantes que veíamos ahí en el ateísmo? Del mismo ateo, pero eran 2 cosas importantes. Que uno de esos ateos dice que es ateo porque ha investigado y dice, no, es que no hay Dios, ¿verdad? Busca en libros, busca en teorías, busca en cosas así, pero son cosas erróneas también, porque sabemos que hay un Dios, pero bueno, él investigó, y él dice, no hay Dios, no hay Dios, pero vemos al otro ateo. ¿Cuál era el otro ateo? ¿Quién se acuerda? El que es por conveniencia. El que es por conveniencia, que prefiere decir no hay Dios para no dar cuentas, ¿no? Porque sabe que si hay un Dios, entonces va a tener que dar cuenta de sus actos, ¿no? Entonces es más fácil decir no hay Dios para no dar cuentas un día, pero grave error, porque un día va a dar cuenta de todos modos, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. El otro punto que veíamos era, ¿cuál? El agnóstico, ¿verdad? El agnóstico. Entonces, ese agnóstico, ¿qué hacía? Él cree que hay algo en Dios. O sea, cree que hay un Dios, pero que no le puede alcanzar, ¿verdad? Es lo que veíamos. O sea, el agnóstico dice, no, sí hay un Dios allá en el cielo, pero es imposible de alcanzarlo. Es imposible que esté con nosotros. No creen en la palabra de Dios que dice, donde estén 2 o 3, yo voy a estar ahí con vosotros. Ellos no creen eso, dicen, no, ¿cómo va a estar Dios aquí con nosotros? Él está allá en su reino, y allá lo dejan, ¿verdad? Entonces ese es el agnóstico, que sabe que hay un Dios, pero igual no le quiere rendir cuenta, dice, no, allá está Dios, aquí nosotros solitos, yo me la rifo. Muchas veces dicen, yo le pido a Dios, no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Ya de ahí yo sigo. Así era uno de los patrones que tuve. Él decía, mira Luis, con que Dios me dé vida, con eso basta. Dice, ya de ahí en adelante yo me la averiguo. Dicen, todo el día yo me la averiguo, nomás quiero despertar. Si mañana despierto, ya es ganancia, ya de ahí yo me la averiguo. ¿Y para qué molestar a Dios? Así, déjalo allá en su trono. Él era así, agnóstico. Él era agnóstico. Así que bueno, ahora el último punto que veíamos, ¿cuál era? El materialismo. Era la última creencia. Aquí necesitamos no confundirnos, porque los siervos de Dios, todos eran bendecidos, hermano. Dios bendice a sus siervos. En la mañana estábamos viendo en el discipulado de hombres cómo Dios desea bendecir nuestras vidas. Esos son los planes de Dios. El deseo de Dios es bendecir a sus hombres. En este caso, nosotros que nos esforzamos para ser siervos de Dios, Él desea bendecirnos. El problema de la creencia errónea es cuando cambian a Dios por el material. Cuando dicen, no, yo voy a confiar en lo material. Yo voy a confiar en lo material y voy a dejar a Dios a un lado. Cuando lo ocupe, entonces lo agarro. Pero mientras, voy a confiar en lo material. Ese es el problema. El problema, dice la palabra de Dios, no es el dinero. No es el dinero. El problema no es el dinero. El problema es, ¿qué? El amor al dinero. Porque cuando amamos el dinero, ya no amamos a Dios. Pero cuando amamos a Dios, Dios nos da dinero también. Dios suple nuestras necesidades. Dios nos puede ayudar. Entonces, bueno, qué bueno que le van entendiendo.
Así ya sabemos qué decirle a las personas, ¿verdad? Ya sabemos cómo hablarle a las personas, ¿saben? Que estén atadas, ¿saben? A esta mala idea. Bien, vamos a mirar entonces el punto número 4. Quedamos que íbamos a mirar el panteísmo. El panteísmo es bueno, normalmente se conoce como hinduismo. A ver, voy a decir, ¿cuál es el hinduismo? ¿Cuándo conocen qué es el hinduismo? Los hindús, los que viven espiritualmente, los que hacen meditación, los que tratan de sacar su espíritu de su cuerpo y luego regresarlo. Y cuando están siendo golpeados, tratan de olvidar el dolor. O sea, se basan mucho a lo espiritual, pero en ellos, en su alma. O sea, no creen en un Dios. Creen en que ellos meditando, todo va a estar bien. Piensan que meditando, ahí se va a arreglar la situación. Pero hermano, nosotros vemos que no es de esa manera. Cuando las personas empiezan a meditar, ¿qué es el lugar que usan para meditar? ¿Dónde se van muchos de ellos? ¿A dónde se van? A lugares aislados, ¿verdad? Allá en la vegetación, allá en los árboles, allá en todo eso, porque muchos dicen, es que aquí en la naturaleza está la presencia de Dios, y ahí quieren meditar. Entonces, ellos se basan, hermano, esa creencia se basa en Génesis 1, ¿ven? Donde en el verso 11 al 13 habla acerca de que Dios creó, ¿ven? Los árboles, las hierbas y toda la naturaleza que vemos, ¿no? Oh, bendito Dios, hágase cada hierba, ¿ven? Hágase cada árbol y dé su fruto. Entonces ellos se basan ahí y dicen, es que ahí es donde está Dios. Pero Dios hizo esa creación, Dios no se quedó ahí, Dios nomás creó eso. ¿Ven? Y ellos se basan en eso, dicen, bueno, es que Dios lo creó y Dios ahí está. Y por eso vamos a meditar en eso. ¿Ven? Es una creencia errónea, porque Dios no está nada más en la naturaleza. Si no, entonces Dios no estuviera aquí en este lugar. No se sintiera la presencia de Dios en este lugar. No se sintiera la presencia de Dios en la alabanza. No se sintiera la presencia de Dios cuando se predica. No miraríamos la presencia de Dios cuando Dios sana a gente. Entonces, Dios no está nada más ahí. Ciertamente, eso es creación de Dios. Sí es creación de Dios. Todas las hierbas, las plantas, las flores, ¿sabes? Los árboles, todo eso es creación de Dios, sí. Pero no nada más ahí vas a encontrar a Dios. Y las personas que practican el panteísmo piensan que ahí está Dios. Que ahí es nada más Él. Que en la simple naturaleza es Dios. Y no hay más. No creen en un Dios más allá de la naturaleza. Vamos a mirar 1 Corintios 3, 21 al 23. ¿Quién nos puede leer? Había dos filósofos europeos que afirmaban esto. Estos dos filósofos europeos, influyeron al hinduismo. Ya salieron del panteísmo para influirlos, solamente con otro nombre. Solamente con otro nombre, influyeron entre la gente, influyeron en las personas, para hacerlos meditar, para hacer que ellos pensaran que Dios estaba en la naturaleza. Pero estos filósofos estaban equivocados, tenían unas ideas diferentes. Estaba mirando en hebreo, hermano, el panteísmo en hebreo significa, por decir, pan significa todo. Y teísmo, significa dioses, dioses. Entonces, estas personas, su nombre está diciendo que Dios está en todo, ¿ya? Pero lo natural. Que Dios está en todo lo natural. No creen en un Dios que está en su trono.
Ya lo tiene ahí, 1 Corintios 3, 21 al 23. Lo puede leer. Así que ninguno se gloríe. ¿Sí? Sí. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vuestro de Cristo y de Cristo de Dios. Todos somos de Dios. Lo presente, la muerte, la vida, lo presente, lo porvenir. Todo. Todos. Todo y todos somos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no solamente está en la naturaleza. O sea, ellos enfocaban su nombre erróneamente. Su nombre dice que Dios está en todo, ¿verdad? Pero ellos se basaron a la naturaleza nada más. Si ellos hubieran creído realmente en el panteísmo, ¿saben? Como la palabra griega lo muestra, ¿saben? Entonces realmente podrían ellos decir, sí está Dios en todas partes. Dios está aquí con nosotros, como lo decía la alabanza de adoración. Aquí está con nosotros, tan cerca que lo puedes escuchar. Aquí está Dios con nosotros. Así como en la mañana se levanta el sol, así está Dios con nosotros. Pero ellos decían nada más en la naturaleza. Nada más en la naturaleza. Ahí fue donde les fracasó su creencia. En decir nada más en lo natural. Ellos no se van a juntar aquí en un local de 4 paredes porque van a decir, no, Dios ahí no está. Dios ahí no está. Dios está allá en los cerros, allá en los solos, allá en la naturaleza. Entonces ahí es donde ellos quebraron a ver su idea. La base de ellos es la meditación. La Biblia no habla, hermano, o no da lugar a una creencia así, que sea nada más la naturaleza. Dios habla no tanto a la meditación, habla a la oración. Cuando tú estás meditando, solamente te relajas, pero no te conectas con Dios. Pero cuando tú oras, entonces te conectas con Dios. Entonces te conectas con Dios. Muchas veces vamos a estar ahí hincados y no vamos a estar meditando. A veces no vamos a estar relajados. Vamos a tener la presión encima. Vamos a estar inquietos, vamos a tener los problemas encima, pero conectados con Dios, porque vamos a estar orando. Esa es la diferencia. Una meditación solamente es pasar el rato con tus sentidos neutrales, apagados. Pero una oración, vas a pasar el rato, pero conectado con Dios. Esa es la gran diferencia. Muchas personas o muchos cristianos hacen esto, que no están orando, nomás están meditando, están tranquilos, están de neutral, así, a gusto, relajados. Pero una oración es estar realmente clamando a Dios, es realmente estar buscando de Dios, aún con el estrés encima, pero buscando de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta en esto? Ahora vamos a seguir, ¿no? Pero alguna pregunta en esto, del panteísmo. ¿Han escuchado la palabra nirvana? De hecho, parece que hay un grupo, ¿no? Pero fíjense, esa palabra nirvana, los panteísmos la usan mucho en cuanto a la separación. A ver, ellos dicen que es una separación, a ver, de los problemas, es una separación, a ver, de las cosas, es una separación, a ver, de todo. Ellos buscan una estabilidad, a ver, emocional nada más. No buscan una estabilidad espiritual, sino una estabilidad emocional. Dice, mientras más estable emocional estés, más meditación vas a tener. Pero nosotros no buscamos una meditación. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Él es el que nos va a dar la paz. Dice la palabra de Dios, yo doy una paz diferente a la que el mundo da. No es la misma paz que el mundo da a la que Dios da.
Porque la paz que Dios nos da, aún con problemas, aún con el estrés encima, nos vamos a sentir tranquilos. Y la paz que el mundo da o el panteísmo da, es una paz que nada más es superficial, ¿vale? Que neutraliza tus emociones, ¿vale? Pero ya bajas de esa nube y otra vez empiezan los problemas, ¿vale? Haz cuenta que solamente es un pase, es un avionazo, nada más, ¿vale? Ya te bajas del avión y otra vez empieza con lo mismo. Entonces, seguimos. ¿Hay preguntas? Seguimos con la otra creencia errónea. Vamos a mirar entonces ahora el politeísmo. No creo que vamos a hablar de lo político, ¿no? A ver. El politeísmo, amado. El politeísmo es una derivación, amén, del hinduismo. Es una derivación. ¿Por qué es una derivación, hermano? Porque el politeísmo piensa que hay muchos dioses y meditan en sus dioses. Cuando el hinduismo meditaba en que está en todo lo natural, ellos decían, bueno, está en todos los árboles, está en todo lo natural, bueno, vamos a ser dioses de esos árboles, vamos a hacer figuras, vamos a hacer esto. Como ellos pensaban que en la relajación podían tener ellos un conecte, ¿ven?, con otro tipo de dioses, por decir, si ellos se relajaban, el hinduismo si se relajaba, ¿ven?, y buscaba, no sé, por decir, el amor hacia alguien, decía, bueno, voy a relajar para estar emocionalmente tranquilos, saber cómo tratar con la persona, saber qué hacer y esto y otro. De ese modo los metía. Entonces, esas personas agarraron de ahí para ser dioses, por decir del amor, por decir del dinero, por decir de la lluvia, por decir de esto, del otro. Empezaron a hacer muchos dioses, el dios del sol, el dios de la siembra, el dios de todo. Entonces, de ahí, hermano, se vino el politeísmo, que empezaron a meter muchos dioses. Ya no nada más era uno como la naturaleza, y ellos empezaron a meter muchos. Dijeron, ok, vamos a meter el dios de la lluvia, vamos a meter el dios del amor, vamos a meter el dios de la fertilidad, vamos a meter el dios de la agricultura, vamos a meter el dios de las pasiones, vamos a meter al dios de esto y el otro. Entonces, terminaron peor. Siempre que alguien se sale de lo que cree, termina peor. Toda esta derivación, ¿no?, del hinduismo, a ver, que se convirtió en el politeísmo, cayeron en algo peor. Dice la palabra de Dios en Isaías 44, verso 9 al 20. Se los voy a leer, léanlo ahí junto conmigo. ¿Ya lo tienen? Dice Isaías 44, verso 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma de la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza y su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que cree que los árboles que crecen en los árboles del bosque. Planta pino que se riegue con lluvia.
De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, y enciende también el horno, y cose panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte el leño, quema el fuego, comparte de él, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mis ídolos eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, su corazón para no entender. No descubre para consigo, ni tiene sentido, ni entiende para decir parte de esto, quemé en el fuego. Y sobre sus obras cocí pan, hacé carne, la comí, haré del resto una abominación. Me postraré delante de un trono, de un trozo de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engáñala y se desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano. ¿Te das cuenta, hermano? Todo lo que se convirtió el politeísmo, en todo lo que se convirtió. Vemos que nada más hicieron cosas, dice, pero es el mismo hombre el que lo está inventando, es el mismo hombre el que lo está haciendo, es el mismo hombre el que está edificando. Entonces no hay nada en ellos, dice, no hay vida en ellos, tienen sus ojos cerrados, no pueden mirar, no pueden hablarte, no pueden decir nada. Dice, y aún así el hombre se inclina ante ellos y les pide que les ayude. Aún así se inclinan, dice, sabiendo que ese pedazo de madera lo echó al fuego para asar su carne, para hacer pan. O sea, sabe bien entonces que no hay un Dios ahí. Pero ellos dicen: sí, sí hay un Dios. Vamos a hacer muchos dioses. Vamos a hacer muchos dioses. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la persona que se ha metido en el politeísmo va a tener siempre muchos dioses. Vamos a poder decir que son dioses virtuales. ¿Qué es algo virtual? Algo que no está en forma, algo que no es cierto, algo que no es real. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que estas personas van a tener muchos dioses en realidad, pero ni uno de esos dioses es el Dios verdadero. Ni uno de esos dioses le va a poder ayudar. Ni uno de esos dioses, ¿saben?, va a poder meter las manos por ellos, sacarlos del lodo cenagoso, como dice la palabra. Ninguno de esos dioses va a poder sanar sus vidas, sus cuerpos, sus enfermedades. Ni uno de esos dioses les va a poder dar, ¿saben?, lo que ellos necesitan. Hacen dioses para tratar de calmar, ¿saben?, su ansiedad. Por decir, a doña Sabina, ¿cuánto conocen a doña Sabina? No es la vecina, es la tienen como la diosa del hongo alucinógeno. A ver, imagina, la tienen como un ídolo. ¿Por qué? Porque ella encontró a ver ese hongo alucinógeno y empezó a usarlo y empezó a darle también a las demás personas, y la tienen como un ídolo. Muchos famosos la visitaban, muchos famosos iban. Yo una vez la visité, no a ella. A ver, la imagen que tienen allá en un poblado, a ver, cerca de Oaxaca. A ver, ahí está, a ver, doña Sabina. No hace nada, ya es un pedazo de cemento ahí nada más. Pero la gente sí la visitaba, la gente iba. ¿Por qué? Porque querían un pedacito de felicidad a través de ese hongo alucinógeno. Es el Dios de la felicidad, esto decían. Imagínense, hermano. Entonces nos damos cuenta, ven, que todo va cambiando. Hay muchas creencias, que no todas las creencias, saben, te van a llevar a Dios. Muchas veces la persona dice: es que todos los caminos te llevan a Dios. No todos los caminos te van a llevar a Dios. No todas las religiones te van a llevar a Dios. No todas las creencias te van a llevar a Dios.
al Dios verdadero no te van a llevar. Dios verdadero solamente es el que la palabra de Dios nos muestra. Este es el Dios verdadero. Ese Dios poderoso que puede cambiar tu vida, ese es el Dios poderoso. Aquel Dios que puede sanarte, ese es el Dios poderoso. Es un mismo Dios para sanarnos, para restaurarnos, para suplirnos. No necesitamos muchos dioses. Un Dios del dinero, un Dios de la sanidad, un Dios de eso. No. El mismo Dios al que le servimos puede hacerlo todo. Puede hacerlo todo. De igual manera, estas personas en la palabra griega, a ver, si vemos el politeísmo en griego, a ver, quiere decir muchos dioses, a ver, o muchas manifestaciones de Dios. No quiere decir que Dios se pueda dividir en muchos, no. Quiere decir que son manifestaciones. Dios les puede ayudar en muchas áreas de su vida. No es Dios haciéndose muchos dioses. Es un solo Dios ayudándoles en diferentes áreas de su vida. Ese es el Dios al que creemos. Ese es el Dios al que creemos que puede ayudarnos en muchas áreas de nuestra vida. Ese Dios poderoso, un solo Dios, no muchos dioses. No hay tal. La Biblia no describe tal. La Biblia dice, sí hay muchos dioses para ellos, pero esos dioses no les pueden ayudar. Esos dioses no pueden hacer nada. ¿Alguna pregunta todavía en este? ¿No? Seguimos con el otro punto. ¿O tiene alguna duda? Vamos a mirar un último punto. Nos va a quedar un punto todavía para verlo a ver el próximo domingo. O bueno, vamos a mirar los dos de una vez para terminar el estudio. Pero vamos a mirar este punto, el deísmo. El deísmo, hermano, viene de una creencia donde las personas dicen, sí hay un Dios, pero es un Dios que abandonó a su creación. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? ¿Cuántos han escuchado esas frases? Hay un Dios, pero ese Dios está muy lejos de ti. Ese Dios te abandonó. Ese Dios te dejó a ti solo para que tú busques cómo hacerlo. Sabemos bien que no es así, hermano. Sabemos bien que no es así. Dios no nos abandonó. La palabra deísmo significa Dios ausente. Es un Dios ausente que muchas veces las personas creen que es en ese Dios ausente. Dicen, no, es que Dios no nos ayuda. Dios no puede ayudar a la humanidad. Dios creó la humanidad, sí, pero hasta ahí. Dios está en su trono y nosotros aquí en la tierra. Y es ahí donde sacan la palabra que dicen que según esto Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No. Dios dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a sanar, yo voy a hacer esto por ti. Entonces, nosotros, hermano, creemos en un Dios que hizo su creación, pero que realmente Él está al pendiente de su creación. Es lo que dice Jeremías 33:3. Uno puede leer. Es un verso muy conocido. Ese es el teléfono de Dios. Si quieres hablarle por teléfono, marca Jeremías 33:3. A ver. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. El deísmo no cree en esas palabras. El deísmo dice, no, Dios creó a su humanidad, Dios creó a las personas, Dios hizo todo, pero los dejó en leyes terrenales. Los dejó nada más, los hizo y ahí los dejó. No creen que realmente ese Dios que nos creó pueda ayudarnos. Nosotros sí creemos en eso.
Nosotros creemos en que Dios nos creó, pero Dios está al pendiente de nosotros. Él lo declara en su palabra: clama a mí, dice, yo te ayudaré. No clames a otros dioses, no clames a otras cosas, clama a mí, porque yo te formé, yo te hice, yo te di vida. Entonces, si tú clamas, yo te voy a ayudar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas así, hermano, que dicen: no, es que sí, Dios me hizo, pero Dios se olvidó de mí? Dios se olvidó de mí. Dios no me quiere ayudar. Dios se olvidó. No, Dios no se olvida de su creación. Su creación no se acerca a Dios. Es diferente. Estaba leyendo, ven, la anécdota de un hombre que decía esas palabras. Este hombre era un barbero, no sé, a lo mejor ya también lo han leído o lo han escuchado. Pero este hombre era un barbero, ¿ven? Donde entra un cliente y le empieza a cortar el pelo, ¿ven? Y el cliente le habla acerca de Dios, le dice: es que, ¿tú crees en Dios? ¿Tú has ido a una iglesia? Pues sí creo en Dios, dice, pero nunca he ido a una iglesia. ¿Y eso por qué? Dice: ¿por qué no has ido a una iglesia? Necesitas acercarte a Dios, ¿quieres ir a una iglesia? No, le dice, no creo en que Dios exista. Dice, no creo en que Dios tenga planes con nosotros. No creo en que Dios se interese en nosotros. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué dices eso? Porque si Dios se interesara en su creación, dice, si Dios se interesara en la humanidad, en las personas, no habría personas con problemas, no habría personas con dificultades. Dice, si Dios se interesara en las personas, dice, Dios les ayudaría. Pero sin embargo, vemos que hay mucha gente que necesita ayuda, que necesita sanidad, que necesita esto, que necesita lo otro. Dice, entonces, pues no, por eso no me acerco a una iglesia, porque no creo que haya un Dios que les pueda ayudar. Dios creó a todos, sí, pero ese Dios se olvidó de la humanidad. Y este hombre cristiano, ven, se quedó pensando, terminan de hacerle el corte, paga y se sale. Se quedó sin palabras, no supo qué decir. Dijo, bueno, me voy. Ya. Pero hermano, fuera de la estética, bueno, de la barbería o de la peluquería, o como se le llama, fuera de ahí pasa un hombre vagabundo, de pelo largo, todo mugroso, y le dice: venga, dice, venga. ¿Qué pasó? Le dice, venga, dice, acompáñame. Y entra a la barbería con el Señor y le dice: ¿saben qué? Yo no creo en los barberos. ¿Cómo que no? Dice, o sea, le acabo de hacer el pelo, dice, le acabo de cortar. Mire, si los barberos existieran, no habría gente tan greñuda como usted. No habría gente tan mugrosa como esta, tan barbona como esta. No habría gente así vagabunda. ¿Y sabes qué le dijo el barbero? Le dice: sí existo, le dice, aquí estoy. Pero esta persona está así porque esta persona quiere estar. Si él me visita, yo le corto el pelo y le hago la barba. Le doy forma a su barba. Pero como él no me visita, no puedo andar detrás de él, dice. Dios es igual, dice. Dios sí existe. Pero la persona no lo visita, la persona no le busca, la persona no se acerca a él. Y Dios no puede andar correteando a la gente. Dios no puede andar correteando a la gente. Si la gente viene a él le responde. ¿Qué dice el verso que acabamos de leer? Clama a mí y yo te respondo. Entonces, ¿se da cuenta cómo muchas personas pueden estar pensando en el deísmo? Es decir, Dios creó la humanidad, pero se olvidó de la humanidad. Pero nosotros vemos que no se olvidó de la humanidad. La humanidad se apartó de Dios. Es algo muy diferente. Dios no nos abandona. Dios no nos deja. La humanidad es la que se apartó de Dios. A ver, ¿por qué? Podríamos decir que por el pecado, podríamos decir que por la vanidad, podríamos decir que hay muchas cosas por las cuales se pueden haber apartado. Y se olvidaron de Dios. Por otro tipo de creencias. Pero Dios no abandona su creación. No. Si tú clamas a Él, entonces Él te va a ayudar. Vamos a mirar el último punto. El dualismo habla acerca de dos fuerzas externas al hombre.
Esas dos fuerzas externas al hombre habla acerca del cielo y del infierno. Esas personas no creen en la salvación, ni tampoco creen que haya un infierno. Ellos dicen, fíjate, si tú te portas bien, vas a gozar aquí en la vida. Si te portas mal, vas a sufrir aquí en la vida. Pero después de la muerte, ya no hay nada. No hay ni vida eterna, ni hay infierno eterno. Tu infierno lo vas a vivir aquí en la vida. Con tus enfermedades, con tus problemas, con esto, con lo otro. Ahí vas a vivir. Y nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es así, hermano. Pero el dualismo piensa que es así. A ver. Dice Lucas 10, verso 17 al 19, que no puede leer. Lucas 10, verso 17 al 19. Ahí van. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué sigue? Hasta el 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. A ver, aquí el Señor estaba mostrando, a ver, o haciendo ver a sus discípulos que realmente hay dos fuerzas, ¿verdad? Que realmente hay dos fuerzas, o sea, que realmente está el cielo, que realmente está el infierno, pero las personas, a ver, después de la vida es donde van a estar, ¿ver? Por sus decisiones, por cómo decidieron vivir en esta vida, ¿ver? Van a decidir estar en el cielo o estar en el infierno. Dice, veíamos a Satanás, dice, descender, porque realmente hay dos fuerzas. A ver, el dualismo realmente conoce, sabe que hay dos fuerzas. A ver, sabe que el dualismo, a ver, viene de una creencia apostólica. ¿Sabía que usted que el dualismo viene derivado de una creencia apostólica? Nosotros podemos ver, a ver, iglesias, ¿verdad? Que creen en las palabras de los apóstoles, que siguen a los apóstoles, por eso se llama así, por eso se llama la creencia así. Y podemos ver a personas que están de esa manera, pero ¿cómo contienden esas personas? Por todo contienden, hermano, en cuanto a lo espiritual, en cuanto al infierno, en cuanto a esto, en cuanto al otro, y de ahí se deriva, hermano, el dualismo. De ahí se deriva el dualismo. Por decir, si usted conoce a alguien que es de creencia apostólica, esta persona les va a decir que hay cosas materiales que son del diablo, que hay cosas que no pueden hacer, que hay cosas que te hacen caer de la gracia y ya no hay vuelta atrás, que ya no hay salvación para esa persona. Entonces hay cosas, ¿sabes?, que te van a ir marcando, y todo te lo van a poner, te van a meter al infierno y después te van a sacar y después te van a volver a meter. Por eso viene derivados de ahí el dualismo. Personas que decidieron apartarse, hacer su propia creencia, pero diciendo, ni te vayas a un extremo, ni te vayas al otro. Tú vas a vivir tu vida, tú vas a sufrir en tu vida o vas a gozar en tu vida. No te vayas a los extremos. Pero la palabra de Dios nos dice que sí hay esos dos extremos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros podemos ver que son consecuencias de lo que vamos a estar viviendo. Si nosotros vivimos creyendo en Dios,
¿cuál va a ser la consecuencia de vivir creyendo en Dios? Bendiciones, ¿verdad? Y cuando mueras viviendo en Dios, la consecuencia va a ser irte al cielo, que la palabra de Dios nos lo muestra. Ay, nos vamos a ir al cielo porque vivimos una vida entregándole nuestra vida a Dios. Esa va a ser una consecuencia, ¿ven?, de vivir una vida cristiana. Pero si la persona toma la decisión de vivir su vida, ¿ven?, sin involucrar a Dios en su vida, ¿ven?, y toma la decisión de vivir su vida pecaminosa y haciendo y haciendo y haciendo y deshaciendo y haciendo y deshaciendo, ¿cuál va a ser su consecuencia? La palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y no nada más dice muerte, dice, sino que es muerte eterna. Muerte eterna, o sea, muerte espiritual. Por toda la eternidad vas a estar en ese lugar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es una consecuencia de nuestras decisiones? No es que lo vayas a pagar aquí. Ciertamente las malas decisiones pues, te van a traer malas consecuencias y vamos a sufrir aquí en la tierra. Vamos a estar batallando, sí, pero no nada más va a ser eso, sino al final vamos a tener la peor de las consecuencias. Pero si vivimos nuestra vida bien, vamos a estar siendo bendecidos aquí en la tierra y al final vamos a tener la mayor de las recompensas, la vida eterna. Entonces, el dualismo te va a decir o te va a animar a que vivas tu vida nada más. Va a decir, sí, aquí vas a sufrir o aquí vas a gozar. Tú solamente vive tu vida. Ya después de la muerte ya no hay nada. El dualismo te va a decir eso. Aquí vas a pagar tus problemas, tus pecados, o aquí vas a disfrutar si te portaste bien. Después de la muerte ya no hay nada. Sabemos que es una creencia errónea. Sabemos que es una creencia errónea. La palabra de Dios nos dice que están las dos cosas. Están las dos cosas. Entonces, nosotros debemos estar sensitivos a eso. Dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero después de ese inciso, ¿qué sigue? El inciso B. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios, o sea, está marcando que hay una paga por el pecado, pero también está marcando que hay una salvación, ¿no?, de ese pecado. La decisión la deja en medio. Dice el Señor, tú decides. Tú decides. Dios no nos va a obligar, no nos va a hacer manita de coche para venir a la iglesia. Pero Él va a decir, tú decides. Tú decides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir, hermano, esta mañana?